¿Alguna vez te has sentido abrumado por la incertidumbre, como si el futuro fuera un mar tempestuoso y tu barca de fe estuviera a punto de zozobrar? Has orado con fervor, pero la respuesta parece tardar y en el silencio la duda comienza a sembrar sus semillas en tu corazón. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un poder secreto, una llave maestra capaz de desbloquear la paz y la victoria en medio de tus mayores tormentas? Un poder que pocos realmente comprenden y aplican, pero que está disponible para ti ahora mismo. Este poder no es una fórmula mágica ni un conjuro místico. Es una verdad tan simple y profunda que la hemos olvidado: confiar plenamente en Dios. Esta noche, el Espíritu Santo va a desvelar cómo esa confianza, inquebrantable y total, puede transformar tu realidad, tus dilemas más profundos y tu desarrollo espiritual de maneras que nunca imaginaste. Prepárate para descubrir un secreto que los elegidos de Dios han usado a lo largo de la historia para mover montañas y ver lo imposible hacerse realidad. Sé que muchos de ustedes han caminado por valles de sombra, han enfrentado pruebas que parecían insuperables y han anhelado una señal, una voz divina que les guíe. Y créanme, esa voz está aquí. Este video no es una casualidad, es una cita divina, un mensaje directo del Padre para tu alma sedienta. Te prometo que, si te quedas hasta el final, no solo escucharás palabras, experimentarás una revelación que encenderá una llama de esperanza y certeza en tu espíritu. Habrá una enseñanza en este estudio que por sí sola puede ser la clave para la bendición que tanto has esperado. Antes de que nos sumerjamos en este estudio profundo, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Quiero que comentes abajo la frase: confío en Dios. Al escribirla, no solo estás compartiendo unas palabras, estás sellando un compromiso con tu fe, estás declarando en el reino espiritual tu disposición a recibir la verdad que Dios tiene para ti hoy. Y mientras haces eso, si este mensaje toca tu corazón, dale me gusta a este video. Al hacerlo, no solo me apoyas a mí, estás obligando a YouTube a mostrar esta palabra a muchas más personas que, como tú, necesitan escucharla. Personas que tal vez no tienen una iglesia cerca o que buscan desesperadamente un bálsamo para su alma. ¡Felicidades! Porque al hacer esto, te conviertes en un propagador del Evangelio, un verdadero siervo de Dios que extiende su luz. Sé que muchos de ustedes utilizan este espacio como su fuente de apoyo espiritual, un refugio donde encuentran dirección divina. Por eso es vital que participemos juntos desde el principio. Así que, una vez más, comenta: confío en Dios, y permite que esa declaración abra las puertas de tu corazón para lo que el Señor tiene preparado. Además, al finalizar este estudio, quiero que te prepares, porque la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que desbloquee esa bendición especial que has estado esperando. Estén listos. Estamos a punto de comenzar este viaje transformador. A menudo, nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde los ¿qué pasaría si luchan contra los Dios proveerá? Nos enredamos en un torbellino de escenarios posibles, analizando cada detalle, cada obstáculo, cada pero que nuestra lógica nos presenta. Es como si quisiéramos tener una hoja de ruta completa y detallada de cada paso antes de atrevernos a dar el primero. Pero ¿qué sucede cuando Dios nos pide que caminemos sin un mapa claro, solo con la promesa de su presencia? Pensemos en Abraham, nuestro padre en la fe. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Fíjense bien, amados, la tierra que te mostraré. No le dio una dirección GPS, no le mostró fotos del paisaje, ni le garantizó un terreno fértil de inmediato. Solo una promesa y una instrucción para moverse. ¡Qué desafío para la mente humana que busca controlar cada variable!
Si Abraham hubiera razonado demasiado, si hubiera permitido que su mente le dictara todos los posibles peligros, las incertidumbres económicas o la extrañeza de un nuevo lugar, ¿creen que habría partido? Probablemente se habría quedado, cómodamente seguro en lo conocido, pero terriblemente limitado en su destino. Abraham confió, no en su entendimiento, no en sus recursos, sino en la voz que le llamaba. Dejó que su fe superara su lógica, su esperanza disipara su ansiedad. Y no fue un camino fácil. Hubo hambrunas, hubo engaños, hubo momentos de debilidad, pero en cada paso la providencia de Dios se manifestó de maneras milagrosas. Su confianza no era una ausencia de pensamiento, sino una elevación del pensamiento por encima de las limitaciones terrenales, anclándolo en la omnipotencia divina. Él entendió que la fe no es ciegamente ignorar los desafíos, sino verlos a través de la lente de la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos en la misma encrucijada que Abraham? Dios nos invita a dejar atrás una situación, a perdonar a alguien, a iniciar un nuevo proyecto, a dar un salto de fe en nuestras finanzas, y nuestra mente empieza a construir muros de imposible. Pensamos demasiado en las consecuencias negativas, en el qué dirán, en el fracaso. Y en ese exceso de análisis, en esa necesidad de control mental, ahogamos la voz del Espíritu que nos llama a confiar, a soltar las riendas y permitir que Dios actúe. Recuerda que la obediencia de Abraham no fue por entender, sino por creer, y su bendición fue proporcional a la audacia de su fe. Su historia nos grita que a veces la mayor libertad se encuentra en rendir el control mental y entregarlo a aquel que ya tiene el control de todo. Es un acto de profunda humildad, pero también de inmenso poder. Continuando con la idea de Abraham, quien dejó su tierra sin saber exactamente a dónde iba, a menudo nos encontramos cargando el peso del futuro, como si nuestra preocupación pudiera de alguna manera moldearlo o controlarlo. Nos afanamos por el mañana, por lo que comeremos, por lo que vestiremos, por cómo resolveremos problemas que aún no han llegado. Esta ansiedad es una carga pesada que nos impide vivir plenamente el presente y, lo que es más importante, confiar en el cuidado soberano de Dios. Jesús, nuestro Maestro por excelencia, abordó esta misma preocupación con una ternura y una sabiduría inigualables en la parábola de los lirios del campo y las aves del cielo. En Mateo 6, 25-34, Él nos dice: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego, con una belleza poética que debería calmar cada fibra de nuestro ser, añade: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y sobre los lirios, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¡Qué contraste tan poderoso! Las aves no tienen agendas, no planifican para la vejez, no se preocupan por la inflación. Los lirios no se estresan por su apariencia o por si florecerán. Simplemente existen, confiando implícitamente en el diseño y la provisión de su Creador. Y si Dios cuida de manera tan exquisita a la creación que parece insignificante a nuestros ojos, ¿cuánto más no cuidará de nosotros, sus hijos amados, creados a su imagen y semejanza? Nuestra tendencia a pensar demasiado en todo es, en esencia, una falta de fe en la capacidad de Dios para proveer. Es como si le dijéramos: Señor, sé que eres grande, pero ¿estás seguro de que puedes manejar mi problema con las finanzas, o mi situación familiar, o mi enfermedad?
Esta preocupación excesiva es un intento sutil de usurpar el lugar de Dios, de creer que nuestra ansiedad es más efectiva que su omnipotencia. El Señor nos invita a soltar esa carga, a vivir un día a la vez, confiando que Él es el Dios de hoy y el Dios de mañana. No significa que no debamos ser diligentes o planificar, sino que nuestra planificación debe estar anclada en la confianza, no en la angustia. La promesa es clara: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando priorizamos a Dios, Él se encarga de nuestras prioridades. Es un recordatorio de que la verdadera paz no se encuentra en tener todas las respuestas, sino en conocer a aquel que sí las tiene todas. Hemos reflexionado sobre cómo el exceso de pensamiento y la ansiedad por el futuro pueden paralizarnos, impidiéndonos dar pasos de fe. Ahora, consideremos un caso donde Dios intencionalmente redujo las opciones, eliminando la posibilidad de que Gedeón y su ejército confiaran en su propia fuerza o número. Es una historia que nos grita que la victoria no depende de la cantidad de nuestros recursos o de la perfección de nuestros planes, sino de la magnitud de nuestra confianza en el poder de Dios. La historia de Gedeón se encuentra en Jueces 7. El pueblo de Israel estaba oprimido por los madianitas y Dios levantó a Gedeón para librarlos. Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres, una fuerza considerable. Pero, ¿qué hizo Dios? Le dijo: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Jueces 7:2. Imagina la sorpresa de Gedeón. Dios no quería que la victoria fuera atribuida a la fuerza humana, sino a su poder divino. Primero, Dios le dijo a Gedeón que anunciara que cualquiera que tuviera miedo podía regresar a casa. 22,000 hombres se fueron. Gedeón se quedó con solo 10,000, pero Dios no había terminado. Luego los llevó al agua y observó cómo bebían. Solo 300 hombres lamieron el agua como un perro, manteniéndose alerta. A estos 300, Dios dijo, usaría para derrotar a todo el ejército madianita, que era numeroso como langostas. Podemos imaginar la mente de Gedeón en ese momento. De 32,000 hombres a solo 300. Lógicamente, esto era una locura militar. Cualquier estratega humano habría dicho que era un suicidio. Su mente podría haberle gritado: esto es imposible, no tenemos suficiente gente, vamos a ser masacrados. Pero Gedeón, aunque tuvo sus momentos de duda inicial, eligió confiar en la extraña y contraintuitiva estrategia de Dios. Y con cuernos, cántaros y antorchas, esos 300 hombres, con la ayuda sobrenatural de Dios, lograron una victoria aplastante. Esta narrativa es un espejo para nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos sentimos pequeños, con recursos insuficientes, con talentos limitados, frente a problemas gigantescos? Nuestra mente se obsesiona con lo que nos falta, con lo que no podemos hacer, con lo insuficiente que somos. Y en ese ciclo de pensamiento, olvidamos que la debilidad humana es el terreno perfecto para que se manifieste la fuerza divina. Dios no necesita de tu perfección ni de tu vasta capacidad. Él necesita tu disposición a confiar, a creer que cuando eres débil, entonces eres fuerte en Él. 2 Corintios 12:10. Deja de pensar que necesitas tenerlo todo resuelto, que debes ser el más fuerte o el más inteligente para que Dios te use. Dios prefiere usar lo insignificante a los ojos del mundo para confundir a los poderosos. Tu insuficiencia es el espacio donde su gloria puede brillar más intensamente. La lección de Gedeón es que no hay situación tan desesperada o recurso tan escaso que no pueda ser transformado en victoria cuando se entrega por completo a la voluntad y el poder de un Dios ilimitado. Suelta la necesidad de control y permítele a Él ser tu fuerza. Hemos explorado cómo nuestra mente puede llenarse de ruido,
ya sea por la preocupación excesiva o por la sensación de insuficiencia. Pero ¿qué sucede cuando Dios nos invita a ir más allá de nuestras expectativas de cómo Él debería manifestarse y a escuchar su voz en lo inesperado? A veces nos empeñamos tanto en pensar y analizar lo que creemos que es la señal de Dios, que pasamos por alto su verdadera dirección. La historia de Elías en 1 Reyes 19 es un testimonio poderoso de esto. Después de una victoria espectacular sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías huyó de la amenaza de Jezabel y se sintió completamente desanimado, incluso deseando morir. En su desesperación, Dios lo llevó al monte Horeb, el monte de Dios, y le instruyó que se parara allí porque él pasaría. ¡Qué expectativa! Elías, un hombre de fuego y milagros, probablemente esperaba una manifestación grandiosa y temible de Dios. Y así sucedió. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. 1 Reyes 19, 11, 12. Piensa en Elías, acostumbrado a ver el fuego caer del cielo. Su mente, condicionada por experiencias pasadas y por la lógica de un profeta poderoso, podría haber esperado que Dios se manifestara de la manera más imponente. Sin embargo, Dios eligió una vía diferente. Después del viento, el terremoto y el fuego, vino una voz apacible y delicada, o como otras traducciones dicen, un silbo apacible y delicado. Y fue allí, en ese suave murmullo, donde Elías reconoció la presencia del Señor. ¡Qué lección tan profunda para nosotros! ¿Cuántas veces buscamos a Dios en las grandes manifestaciones, en las respuestas dramáticas a nuestras oraciones, en los cambios radicales que nuestra mente concibe? Y en nuestra búsqueda de lo obvio o lo espectacular, pasamos por alto su guía en los susurros, en la paz que Él nos da en medio de la tormenta, en las pequeñas indicaciones que nos da día a día. Nuestra tendencia a pensar demasiado, a sobreanalizar, a menudo nos lleva a esperar que Dios actúe de una manera específica, predecible y que se ajuste a nuestras expectativas lógicas. Pero Dios no está limitado por nuestra lógica. Él opera en dimensiones que nuestra mente finita no puede comprender completamente. La historia de Elías nos enseña que debemos acallar el ruido de nuestras propias expectativas y preocupaciones, abrir nuestros sentidos espirituales y aprender a discernir la voz de Dios, incluso en el más tenue de los susurros. La verdadera confianza no es dictarle a Dios cómo debe actuar, sino estar atento y obediente a su guía, sin importar cuán sutil o inesperada sea. A veces, la mayor revelación se encuentra no en el estruendo de nuestra mente, sino en la quietud de nuestro espíritu. Hemos hablado de cómo el sobrepensar nos puede cegar a la providencia divina y a la sutil voz de Dios. Ahora, profundicemos en la audacia de la fe que trasciende la lógica humana, la oración de Jabes. Esta breve pero poderosa mención, en 1 Crónicas 4, 9, 10, nos desafía a expandir nuestros horizontes de confianza y a pedir a Dios no solo por lo que creemos posible, sino por lo que solo Él puede hacer. Jabes es descrito como más ilustre que sus hermanos, pero su nombre significa dolor o pena, ya que su madre lo dio a luz con gran sufrimiento. A pesar de este inicio marcado por la aflicción, Jabes no se conformó con una vida limitada por las circunstancias o por la etiqueta que le había sido impuesta. Su mente no se quedó atrapada en el destino aparente. En cambio, elevó una oración que rompió esquemas. «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe». Y la Escritura nos asegura, y le otorgó Dios lo que pidió.
¿Qué podemos aprender de la oración de Jabes en relación con nuestro hábito de pensar demasiado en todo y no confiar plenamente? Primero, su oración es un acto de fe audaz. Él no pidió solo alivio, pidió bendición. No pidió solo protección, pidió que la mano de Dios estuviera con él constantemente y no se conformó con su pequeño pedazo de tierra, pidió que su territorio fuera ensanchado. En un mundo donde a menudo nos conformamos con lo que es razonable o alcanzable según nuestras capacidades humanas, Jabes nos impulsa a ir más allá. Muchas veces nuestra mente nos limita. Pensamos: no puedo pedirle a Dios algo tan grande, no soy digno, o eso es imposible para mí, o Dios ya tiene suficiente con mis problemas actuales. Esta forma de pensar es una barrera para la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Nos encerramos en nuestras propias limitaciones lógicas y perdemos de vista la grandeza de aquel a quien servimos. La oración de Jabes no es una fórmula mágica, sino la expresión de un corazón que se atreve a confiar en la ilimitada capacidad de Dios, incluso cuando la lógica le diría que no es sensato pedir tanto. Cuando nuestra mente se ahoga en el análisis excesivo de nuestras propias carencias o de la magnitud de nuestros desafíos, recordamos a Jabes. Él no dejó que la maldición de su nombre definiera su destino. Él confió en que Dios no es un Dios de escasez, sino de abundancia. Él no es un Dios que nos da solo lo justo, sino que desea bendecirnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Deja de sobrepensar si mereces o si es posible. Simplemente atrévete a confiar en la generosidad de tu Padre Celestial y a pedirle con fe que ensanche tu territorio, no solo geográficamente, sino en cada área de tu vida. Hasta ahora hemos visto cómo la confianza radical, el soltar la ansiedad y la audacia en la oración pueden transformar nuestra realidad. Pero, ¿qué sucede cuando, a pesar de haber dado un paso de fe, permitimos que las circunstancias externas nos distraigan y nos hagan dudar? La historia de Pedro caminando sobre las aguas es una vívida ilustración del peligro de pensar demasiado en los desafíos y perder de vista a aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. En Mateo 14:22-33, los discípulos están en una barca en medio de una tormenta. Jesús viene hacia ellos caminando sobre el mar. Al principio lo confunden con un fantasma, pero luego Jesús los calma diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro, con su característica impulsividad y una dosis de fe, le dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús sencillamente le dice: «Ven». Imagina ese momento. Pedro, un pescador experimentado, sabe de primera mano lo imposible que es caminar sobre el agua. Pero por un instante, su fe supera su lógica y su conocimiento empírico. Sale de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. Un milagro en acción. Estaba haciendo lo que ningún otro ser humano, salvo Cristo, había hecho. Su enfoque estaba completamente en Jesús, en la palabra de mando que había recibido. Sin embargo, la Escritura nos dice: «Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame». ¿Qué cambió? Pedro no se hundió porque Jesús lo dejó. No se hundió porque el agua se volvió inestable. Se hundió porque su mirada se desvió de Jesús hacia las circunstancias. Comenzó a pensar demasiado en el viento, en las olas, en la aparente imposibilidad física de su situación. Su mente, al analizar los peligros externos, lo hizo dudar de la autoridad y el poder de aquel que lo había llamado a caminar. ¿No es esta una imagen perfecta de lo que nos sucede a menudo? Damos un paso de fe, comenzamos a experimentar la bendición de Dios, pero luego miramos las noticias, escuchamos las opiniones negativas, observamos la magnitud del problema y, de repente, nuestra mente se inunda de dudas y miedos.
Empezamos a sobreanalizar, a calcular el riesgo, a dudar si Dios realmente puede sostenernos en medio de la tormenta. Y así nos hundimos, no por falta de poder de Dios, sino por falta de enfoque en Él. La lección aquí es crucial, amado oyente. No pienses demasiado en el tamaño de la ola, en la intensidad del viento, en lo que te rodea. Mantén tu mirada fija en Jesús, en su promesa, en su llamado. Tu confianza no debe basarse en la ausencia de problemas, sino en la presencia inquebrantable del Maestro. Cuando tu mente empiece a girar en espiral con preocupaciones y dudas, recuerda el simple «ven» de Jesús y la milagrosa capacidad de tus pies de caminar sobre lo imposible cuando Él es tu centro. Hemos explorado la trampa de la sobrereflexión y la importancia de mantener la mirada fija en Cristo, incluso en medio de las tormentas. Ahora, quiero dirigir nuestra atención a una parábola que, aunque no trata directamente sobre la ansiedad, nos enseña una profunda lección sobre la confianza en la providencia divina a través de las acciones inesperadas de otros, y cómo nuestra mente a veces nos engaña sobre dónde encontraremos ayuda. Es la parábola del buen samaritano, relatada por Jesús en Lucas 10, 25-37. Un experto en la ley preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? En respuesta, Jesús narró la historia de un hombre que, yendo de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones. Lo despojaron de todo, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Por ese mismo camino pasaron un sacerdote y un levita, ambos figuras religiosas esperadas para mostrar compasión. Sin embargo, al verlo, ambos pasaron de largo. Su mente quizás se llenó de razones lógicas para no involucrarse. Podría ser una trampa, me impurificaría, no es mi responsabilidad. Su sobreanálisis de la situación los llevó a la inacción, pero luego un samaritano, una persona despreciada y considerada enemiga por los judíos, se encontró con el hombre herido. Su reacción no fue de análisis, sino de compasión inmediata. Cuando le vio, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al día siguiente le dio 2 denarios al mesonero, prometiendo pagar cualquier gasto adicional a su regreso. Aquí la lección para nosotros es doble, y ambas apuntan a la necesidad de no pensar demasiado. En primer lugar, ¿cuántas veces nuestras mentes están tan condicionadas por prejuicios, por lo que esperamos de ciertas personas o situaciones, que pasamos por alto la ayuda o la bendición que viene de lugares inesperados? El hombre herido, si hubiera podido pensar, ¿habría esperado ayuda de un samaritano? Probablemente no. Nuestra tendencia a etiquetar, a juzgar y a proyectar nuestras expectativas sobre los demás a menudo nos ciega a la mano de Dios obrando a través de aquellos que menos esperamos. En segundo lugar, cuando nos encontramos en un foso de la vida, heridos y desamparados, nuestra mente puede llenarse de desesperación, sintiendo que no hay salida. Sin embargo, esta parábola es un poderoso recordatorio de que la providencia de Dios opera a través de instrumentos diversos. A veces, la ayuda que necesitas no vendrá de quien debería dártela, sino de alguien enviado por Dios, a menudo de forma inesperada. Confía en que el Señor tiene maneras y medios que tu mente finita no puede concebir. Suelta la necesidad de que la ayuda llegue de una forma particular o de una persona específica. Mantén tu corazón abierto a la gracia que Dios derrama a través de manos que quizás no esperas, y permite que esa sorprendente bondad te sane y te restaure. La verdadera confianza no solo es en Dios directamente, sino en cómo Él puede obrar a través de su creación para bendecirnos y sostenernos. Hemos explorado cómo el exceso de pensamiento puede llevarnos a dudar, a mirar las circunstancias y a limitar la provisión de Dios. Pero,
¿Qué sucede cuando la lógica humana grita imposible y la confianza en Dios nos susurra posible? La historia de David y Goliat es el ejemplo supremo de cómo la lógica de Dios opera en una dimensión completamente diferente a la nuestra y cómo nuestra confianza en Él puede anular cualquier cálculo de desventaja. La escena está detallada en 1 Samuel 17. Los ejércitos de Israel y los filisteos están enfrentados. De las filas filisteas emerge Goliat, un gigante de más de 2,5 metros, armado hasta los dientes, que desafía a Israel. Durante 40 días, Goliat blasfema y se burla, y el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, el rey, está paralizado por el miedo. Su mente, su lógica, les decía que era un enfrentamiento suicida. Pensaron demasiado en el tamaño de Goliat, en su armadura, en su experiencia de guerra. Todos los cálculos humanos indicaban una derrota segura. Pero entonces aparece David, un joven pastor, con una mentalidad radicalmente diferente. Cuando escucha las blasfemias de Goliat, no ve un problema insuperable, sino una afrenta al nombre de Dios. Sus hermanos y el propio rey Saúl intentan disuadirlo, argumentando con la lógica mundana. No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. 1 Samuel 17:33. Esta es la voz de la razón humana, la misma voz que a menudo resuena en nuestra propia mente cuando enfrentamos gigantes en nuestra vida. Pero David no pensó demasiado en su propia debilidad o en la fuerza del enemigo. Su confianza no radicaba en su habilidad como guerrero, que era nula frente a Goliat, sino en la fidelidad de Dios. Él recordó cómo Dios lo había librado de leones y osos, y aplicó esa fe al gigante. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. David tomó solo 5 piedras lisas y una honda. Para la lógica humana, esto era ridículo, una misión suicida. Para la lógica de Dios, era todo lo que se necesitaba. Cuando Goliat lo vio, lo despreció, pensando que era un insulto que un muchacho lo enfrentara. Pero David respondió con una declaración de fe inquebrantable. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45. Y con una sola piedra, lanzada con la precisión divina, David derribó al gigante. Amado oyente, ¿cuántos Goliat enfrentas en tu vida ahora mismo? ¿Es una deuda abrumadora? ¿Una enfermedad incurable? ¿Un conflicto familiar que parece no tener solución? Tu mente, siguiendo la lógica del mundo, te dirá que eres demasiado pequeño, demasiado débil, que tus recursos son insuficientes. Te invitará a pensar demasiado en la magnitud del problema hasta que te paralices por el miedo. Pero la historia de David y Goliat es un llamado radical a desechar esa lógica. Dios no necesita que seas un experto en batallas, ni que tengas la solución perfecta en tu mente. Él necesita que confíes en que su poder se perfecciona en tu debilidad. No luches con tus propias fuerzas contra tus gigantes. En su lugar, preséntate en el nombre del Señor, con la simple fe de que si Él te ha librado antes, Él te librará de nuevo. Deja de sobreanalizar tus desventajas y comienza a declarar la grandeza de tu Dios, quien es más grande que cualquier gigante que se te presente. La victoria no es para el que tiene más fuerza o el mejor plan, sino para el que confía más plenamente en el Dios viviente. Felicidades, guerrero de la fe. Si has llegado hasta este punto del video, quiero que sepas que no eres parte de la multitud. Eres de los elegidos, de aquellos que tienen hambre y sed de la verdad de Dios, de los que no se rinden ante la superficialidad y que están dispuestos a profundizar en su palabra para encontrar las perlas de sabiduría que transforman vidas.
Pocas personas llegan al final de un estudio tan profundo, y eso habla de tu compromiso, de tu anhelo por crecer y de la sed de tu alma por el Señor. Siéntete orgulloso de esto, porque es una señal de que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en ti. Y precisamente por eso quiero pedirte un último acto de compromiso, para que yo sepa quiénes son estos valientes de la fe que han llegado hasta el final. Comenta la frase: mi confianza está en la roca. Escríbelo, siéntelo y decláralo. Esta frase es tu ancla, tu declaración de victoria. Ahora piénsalo por un momento. Este mensaje que acabas de recibir, esta revelación que el Espíritu Santo ha derramado en tu vida, ¿no crees que otras personas también lo necesitan? Hay almas desesperadas, hermanos y hermanas que se sienten abrumados por la ansiedad, que piensan demasiado en todo y que no saben cómo confiar en Dios. Muchos de ellos no tienen una iglesia, no tienen un pastor que les guíe, y este canal se convierte en su refugio, en su fuente de sustento espiritual. Así como el agua fresca sacia la sed en el desierto, este mensaje puede ser el bálsamo que tanto anhelan. Al compartir este video, te conviertes en un canal de bendición, en la mano de Dios, extendida hacia aquellos que están clamando por una señal. No subestimes el poder de un simple compartir. Puede ser el instrumento que el Señor use para rescatar a alguien del abismo de la duda y la desesperación. Y si aún no lo has hecho, te ruego que te suscribas a este canal. Piensa en ello no como un simple clic, sino como un acto de propósito divino. Al suscribirte, no solo te aseguras de no perderte ninguna de estas revelaciones que cambiarán tu vida, sino que también fortaleces esta comunidad de fe. Cada suscriptor, cada me gusta, cada comentario es una gota de agua que alimenta este río de la palabra de Dios, permitiendo que llegue a más y más almas sedientas. Si no lo haces, es como tener la medicina para un enfermo y guardártela. Es como saber la verdad que libera y no compartirla. No dejes que la indiferencia te robe el privilegio de ser parte de esta obra poderosa. Al suscribirte, estás diciendo: sí, Señor, quiero seguir creciendo. Quiero ser parte de tu ejército que lleva luz a las tinieblas. Siéntete inmensamente orgulloso de ser miembro de esta familia de fe. No dejes que la llama que se ha encendido en tu corazón se apague. Sigue viendo los videos de este canal, sigue sumergiéndote en la verdad de Dios. Aquí encontrarás el aliento, la dirección y la paz que solo Él puede dar. Mantén viva tu pasión, porque en la búsqueda constante de Dios es donde encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. Y ahora, amado hermano, amada hermana, no pauses este video. Permite que la música que está sonando inunde tu espíritu. Cierra tus ojos por unos minutos, respira profundamente y siente la paz de Cristo. En este silencio, en este momento de quietud, elevemos juntos un corazón agradecido. Alabado seas, Señor, Dios Todopoderoso, por tu infinita misericordia y por la revelación de tu palabra en este día. Gracias, Padre, por enseñarnos a no pensar demasiado, sino a confiar plenamente en ti. Gracias por recordarnos que tus caminos son más altos que los nuestros y que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias por cada vida que has tocado hoy, por cada corazón que has consolado y por cada mente que has liberado de la ansiedad. Te damos toda la gloria y la honra, ahora y siempre. Amén. Quédate en su paz. El Señor te bendiga y te guarde.